Bienvenidos una vez más aquí a su programa en Evidencias. Primero que todo dándole gracias a Dios, el cual pues nos habita, ha hecho habitación de cada uno de nosotros para llenar de su espíritu y de su verdad. Entonces a cada uno de ustedes, gracias por estar ahí una vez más compartiendo palabra de Dios, verbo Jesús, verbo de vida. Un saludo muy especial a todas aquellas personas que perseveran en la fe, que están en esa búsqueda de lo verdadero de Dios. Quisiera decirles que permanezcan en esa búsqueda interna, ¿sí? No es buscar por afuera lo que ya nos habita, sino esa búsqueda interna de poder tener ese encuentro en Dios, en sí mismos, el cual nos permite por medio de su espíritu conocerle, nos permite recordar cómo éramos conocidos en el principio, en el diseño original, nos permite conocer a Dios porque es el espíritu el que conoce a Dios aún lo más profundo de Dios. Este maravilloso Espíritu Santo, como lo dice su palabra, Espíritu Santo, el cual nos habita por medio de la fe en Jesucristo, por medio de la fe en Él, para pasar a tener la fe de Él. ¿Sí? Cuando te habita el Espíritu, la fe en Él nos trae el Espíritu, y la fe de Él es porque ya está el Espíritu en nosotros. Eso es como nos hizo uno, como nos hizo su misma naturaleza divina, o sea, nos hizo parte de Él para convertirnos en Él plenamente, en la estatura de varón perfecto. Por eso, cuando Él es formado en nosotros, cuando tú formas a Jesucristo en ti, que es tener todas las características de Jesús formadas en nosotros, pasamos a ser convertidos en Él mismo. Pasamos a ser convertidos en el mismo verbo hecho carne, que la palabra, porque así como Él es engendrado por el Espíritu, el mismo Espíritu nos engendró. Entonces, ¿qué hace el Espíritu? Los que nacen del Espíritu son Espíritu, dice la Escritura. ¿Sí? Los que nacen de la carne, pues, son de la carne. Pero todo aquel que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, este regalo maravilloso que pudo activar lo que significa el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, el pacto no de la letra, ¿sí? Sino el pacto del Espíritu, el cual escribió su palabra dentro de nosotros por medio del Espíritu, que es el ADN de Dios, que es toda característica de Dios, de su Hijo Jesús, podemos formarla dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque es una naturaleza impartida por Dios en nosotros a través de su Espíritu. Para poder tener la capacidad, para poder tener poder, dominio propio, poder contra el pecado, dominio propio, es la única manera de vencer el pecado, de tener ese espíritu de poder que vence al pecado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos hace caminar en espíritu, y todo el que camina en el Espíritu no tiene ninguna condenación, dice la Escritura. ¿Quién tiene condenación? El que no camina en el Espíritu, ¿sí? O sea, el que camina según los anhelos y los deseos de la carne, los anhelos y los deseos de lo terrenal. Todo el que quiere sueños terrenales, pero nunca conoce los sueños de Dios en sí mismo. Nunca los sueños de Dios son importantes. Entonces, aquellos pues se sienten condenados, ¿sí? ¿Qué es una persona que se sienta condenada? Es la persona que se siente indigna de Dios, aquel que se confiesa pecador. Todo el que se confiesa pecador es condenado. El incrédulo también se siente condenado por no creer. Hay un gozo en poder creer que el Espíritu Santo nos hizo uno, nos hizo su mismo ser, nos hizo uno con el Padre, nos hizo uno con el Hijo, nos hizo su mismo Espíritu Santo. Pareciera un poco difícil de entender, pero al Espíritu habitarnos, hace una regeneración en el espíritu, en el alma y en el cuerpo.
regenera el espíritu caído de hombre, lo regenera Espíritu Santo. ¿Sí? El cuerpo caído de hombre lo regenera a a cuerpo incorruptible. ¿Sí? En la mente natural del hombre la regenera, ¿sí? Renueva el entendimiento y lo lleva a la mente de Cristo. Entonces esa es la regeneración integral. Dios hizo una salvación integral del espíritu, del alma y del cuerpo. ¿Por qué? Porque tuvo su ser acorde a nosotros, o sea, derramó su espíritu para ser acorde a Él. Esto fue aquello que vio Abraham y se alegraba, ¿sí? Abraham dice, yo camino como extranjero, y la gente creía que era por las tierras que él tenía, que algunas no eran de él, y no es eso. Es porque él no tenía el espíritu, entonces no poseía la tierra, porque no tenía el espíritu de Dios, tenía el espíritu de hombre. ¿Sí? Anhelaba el derramamiento de espíritu en aquel tiempo de Pentecostés, el cual se derramó una sola vez y para siempre. Lo que pasa es que tiene que venir alguien por afuera para despertar tu vida en el espíritu, porque es una vida que tú reconoces al poder acceder a la información del evangelio, de la revelación del evangelio, que es poder de Dios. A la revelación del evangelio puedes acceder a conocerte como eras conocido desde el principio, cuando estábamos todos en Dios. Después de la caída, que salimos de Dios por culpa de la desobediencia de Adán, pero por un hombre fue la caída, pero por el nuevo hombre que es el Señor Jesucristo, todos pasamos a ser regenerados. O sea, volvemos a nuestra posición de gloria que teníamos en el principio, cuando estábamos en el Padre, que es que nuestro cuerpo fue creado, formado y hecho con mente de Cristo, Espíritu Santo y cuerpo incorruptible. Ese es nuestro estado original, esa es la capacidad que Dios nos ha permitido por naturaleza para desarrollar. ¿Qué sucede? Tiene que haber una negación radical y total de la mente caída, de toda esa mente que fue formada anhelando la cosa del mundo, la ética, la filosofía del mundo, el entretenimiento, la educación, la cultura, todo eso. No estamos diciendo que no hacerse, pero que eso no sea tu vida, que tu vida sea el espíritu y lo otro pues lo sepas llevar sin quitarle a Dios lo que pida por su espíritu en tu mente y en tu corazón. Vamos a un corte comercial y retornamos aquí en su programa de Evidencias. Continuamos, gracias por estar con nosotros de nuevo. De verdad que es un gozo maravilloso poder compartir Verbo Jesús, Verbo de Dios, Verbo de vida, a oídos que oigan. Esa es una oración especial que tenemos muchos, incluyendo Jesús, porque el que tenga oídos para oír, que oiga lo que dice el Espíritu. Entonces, esa es la oración, que Dios encuentre oídos que oigan la palabra de vida eterna, la palabra de verdad, palabras sin compromisos con doctrinas de hombre, denominaciones de hombre, sin religión. De verdad que muchos se van a dar cuenta que Dios no tiene ni un pelo de religioso, que lo que es el cielo no está dividido en denominaciones, ni en religiones, ni en colores, ni nada. Todos tenemos un mismo espíritu, muchos cuerpos, un solo espíritu en este cuerpo colectivo que tiene muchos miembros. Así que estábamos hablando de cómo fue esta regeneración de parte de Dios que nos colocó y nos sentó nuevamente en ese estado de gloria que teníamos en el principio. Y gracias a nuestro Señor, a nuestra identidad Jesús, manifestada en carne, que pudo alcanzar esa estatura de varón perfecto requerida por Dios, hizo ese sacrificio perfecto. ¿Qué quiere decir perfecto? Que agradó tanto a Dios, ese sacrificio que no se necesita otro más, ¿sí? Fue el perdón de los pecados, la consumación de todas las cosas, la libertad de toda maldición, de toda enfermedad, de toda opresión, todo lo que Dios ha restituido en cada uno de nosotros.
Por medio de la fe, no es por medio de obras, aunque la fe tiene obras, la ley tiene obras, no es por medio de la justificación por la ley o las obras de la ley, sino por medio de las obras, por medio de la fe, y la fe misma produce esas obras. No es por obras, es por la fe. Esta fe dice que viene por el oír, ¿sí? Y el oír viene por la palabra de Dios. O sea, nos revela que tiene el oído natural y el oído espiritual, que viene por oír la palabra de Dios. Entonces el oír la palabra de Dios viene por el oír la palabra de Dios, ¿sí? ¿Qué sucede? Esta palabra hace que tu oído espiritual se afine para que tú no pases de oír a Dios a escucharlo en tu mente, a escucharlo acá, a verlo como Jesús decía, dijo, yo hago lo que oigo a mi Padre que dice, y veo lo que hace mi Padre. Esta pregunta yo me la hice siempre. Yo decía, ¿cómo es posible que lo vea? ¿Cómo es posible que lo oiga? Yo pensaba en principio que era porque se iba al monte a orar, y allá pues Dios le mostraba como una serie, un capítulo de la serie de Netflix, le mostraba lo que debía hacer. Pero no es así. El Espíritu pues nos regala lo profundo de Dios. ¿Y cómo Jesús podía oírlo? Pues en la mente de Cristo. ¿Y cómo podía verlo? Por la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque la mente de Cristo es la mente de Dios. Por eso dice, renovaos en vuestro espíritu de la mente, en esa mente de Cristo que conoce a Dios, que sabe cuál es su voluntad y que muestra lo que el Padre hace. Es un poco difícil, pero Dios está vivo, Dios sigue hablando, Dios sigue mostrando su voluntad. En Él fueron consumadas todas las cosas, pero es algo así como cuando sale de cierto lugar y va a cruzar el mar, y Él dice, vamos a la otra orilla. De este lugar lo estaban echando porque había liberado al endemoniado Gadareno, se había lanzado unos animales y se habían tirado, entonces todo el mundo, no, vete, ¿sí? Y entonces Él dice, bueno, vamos a la otra orilla. En la otra orilla lo estaban esperando mucha gente, y Él dijo así, dijo, vamos al otro lado, ¿sí? Y cruzando hacia otro lado vino una tempestad, una tormenta gravísima, todo el mundo estaba asustado, Él estaba durmiendo, y lo despertaban y no despertaban, entonces lo despertaron hasta que Él dice, hombres de poca fe, le ordena al viento que se calme, le ordena a las aguas que se calmen. Pasó la tormenta, pasó el temor, el miedo, que se ahogaban, todo eso, pero mire lo importante, Él dijo, vamos a la otra orilla. ¿Y qué sucedió? Llegaron a la otra orilla. Entonces, el viaje puede tener turbulencia cuando tú accedes a la fe. Es más, el evangelio genuino no te mejora con tu mente natural. O sea, Dios vio la solución en que la naturaleza caída de Adán no se podía mejorar con un taller de pareja, no se podía mejorar con un psicólogo, no se podía mejorar con decirle, ay, pórtese bien, ¿sí? Cosas como, he escuchado por ahí a alguien que dijo un día que sufría de maltrato, ¿no?, con su pareja. Entonces dice, no, mi esposo ya no me pega, solo me grita y me insulta. Entonces yo pienso, ¿no?, yo digo, bueno, el hecho que no le pegue no quiere decir que las palabras no duelan y los insultos no duelan. Entonces ese individuo tiene que morir, porque esa es la naturaleza caída de Adán, tiene que morir al ego para que pueda vivir Jesús por él. Renovar el entendimiento. Asimismo, en cada uno de nosotros tenemos que pasar a esa muerte de la mente caída para renovar el entendimiento en lo que anhela el Espíritu. ¿Y qué anhela el Espíritu? El Espíritu anhela reunir todas las cosas en su Hijo. El Espíritu anhela la formación real y efectiva de Jesucristo en cada creyente. El Espíritu anhela que todos alcancemos la estatura de varón perfecto, porque así es que plenamente Dios va a obrar en la tierra. El Espíritu anhela que tú y yo podamos ser enseñados por Dios en sí mismo, y que
no nos enseña ni carne ni sangre. Esto que experimentó el apóstol Pedro cuando le pregunta a Jesús, ¿y ustedes qué dicen que soy yo? Y él dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y él le dice, bien has dicho Pedro, porque no te lo ha revelado ni carne ni sangre. O sea, ni Jesús mismo en carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, en la mente que venía siendo formada por las enseñanzas de Jesús, del tiempo recorrido ya con los apóstoles con él, Pedro era como el más adelantado en la comprensión de las cosas del Espíritu en sí mismo, y esa renovación de entendimiento le hizo decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sí? Y eso es lo que tiene que suceder en cada creyente. Creer no es sentado en una banca de un templo, es más, Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Creer no quiere decir que usted haga un taller de discipulado, haga esto, haga lo otro. No, creer, hermano, es pasar a ser enseñado por Dios en sí mismo. ¿Sí? Formar a Jesucristo en sí mismo, no formar templos ni hacer vendimias pro templos. Es formar a Jesucristo en sí mismo a la estatura de varón perfecto. Ser discípulo, hermano, mire, por ejemplo, a los discípulos abandonaron todo. ¿Sí? Por eso es que yo digo que ahorita hay muchos simpatizantes, pero no discípulos. Porque el simpatizante, pues sí, yo te apoyo, tranquilo, te acompaño, pero no abandona nada de lo de él. Los discípulos abandonaron familia, trabajo, los discípulos abandonaron su propia vida, los discípulos abandonaron lo que tenían para comer, el sustento para seguir a Jesús, o sea, le creyeron en todo. ¿Sí? Lo que ahorita se está formando son simpatizantes entonces, ¿sí? Como aficionados en el estadio. Algo así se asemeja, pero la verdad es más profunda. La verdad quiere decir discipularse en la palabra de Dios, y esta palabra es la raíz de disciplina. Vamos a un corte comercial y retornamos. Gracias por continuar con nosotros. En el segmento anterior estábamos hablando un poco de lo que es ser discípulo. ¿Sí? La Escritura habla que el camino al Gólgota, o al lugar de muerte, o fuera de la ciudad donde fue crucificado, dice muchos le seguían. Cuando dice muchos le seguían, la gente podría seguirla de lejos, podría seguirla de cerca. Es más, algunos de sus discípulos estaban siguiéndolo, pero no podían ser vistos porque habían atrapado el líder y pues seguían los secuaces. ¿Sí? El temor, el miedo, todo eso hizo que pues andaran ocultos. Pero ¿qué sucede? Al no pasar ellos a tener el Espíritu, no podían tener esa valentía de Dios. Mira lo que hizo el Espíritu en Jesús. Dice que no se cuidaba de nadie, ¿sí? O sea, sabía que querían matarlo, sabían que, pero siempre hacía lo que el Padre le mostraba y salía librado hasta que cuando dijo, llegó mi hora, apenas llegó su hora le echaron mano. O sea, hasta que él determinó cuándo era su hora. El Padre determinó cuándo era su hora. Pero antes de eso, predicaba donde le decían que no, era desafiante. ¿Sí? Nuestra identidad de Jesús era desafiante. ¿Por qué? Les dijo, si ustedes me conocieran a Abraham, ustedes sabrían quién soy yo, pero su padre es el diablo. Sí, o sea, decir esas cosas en ese momento a la cúpula, a lo que era el cielo y la tierra vieja del antiguo pacto, el concilio, era buscarse problemas. Pero Jesús no se cuidaba y daba la enseñanza. Cuando vinieron de parte de Herodes y le dijeron, él dijo, dile a esa zorra, ¿sí? Que en 3 días acabo toda mi obra. Tremendo. O sea, él dijo, las zorras tienen su guarida, ¿sí? Sabemos que el sistema político, económico, religioso, cultural, filosófico, ético y todo lo que el hombre se ha inventado
tienen sus guaridas, ¿sí? O sea, tienen sus espíritus, porque él habló que las guaridas eran guaridas de demonios. Tienen sus espíritus que controlan al hombre fuera de la voluntad de Dios. Por eso es muy difícil que alguien que tenga mucha sabiduría de la tierra quiera aceptar la sabiduría del cielo. Alguien que tenga muchos estudios, que se han vuelto su Dios, quiera aceptar creer por fe. Pero hay una sabiduría heredada por Dios, ¿sí? Por ejemplo, Adán le puso nombre a todas las plantas, aves, animales y muchas especies, de lo cual conservan su nombre hasta hoy. Y Adán no fue a ninguna universidad, no leyó ni un libro, nada. Tenía la mente de Cristo, que era la mente de Dios, y Dios en su sabiduría, en el cuerpo de Adán, hizo esto. Entonces hay un conocimiento heredado, ¿sí? Que no es estudiado, no es intelectual, no es de la razón, sino es del Espíritu, de la mente de Cristo, de la sabiduría de Dios, de todo aquello que es mayor, la sabiduría mayor, de la mente mayor. Cuando dice mayormente, está hablando de la mente mayor, la mente de Dios, la cual habita en todo aquel que está despierto en el Espíritu y ha renovado el espíritu de la mente. Entonces, ¿por qué Dios tiene tanta oposición de pronto en las ciudades? ¿Sí? ¿O tiene oposición? Porque la mente natural está encargada por Satanás de silenciar la voz del Espíritu. Y Satanás opera o se alimenta de todos los sistemas que el hombre ha creado para sustituir a Dios. ¿Sí? El mundo es un reino paralelo del reino de los cielos, pero no tiene que ver con el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque son sustitutos. Por ejemplo, en el reino dice que es mejor dar, ¿sí? Pero en el reino del hombre es mejor tener, ¿sí? En el reino de Dios la riqueza está en dar, y el que da siempre tiene para dar. En el reino del hombre el que más tiene es el mejor, el más reconocido, el más abundante, y es una serie de cosas que simplemente el hombre tiene a Cristo, ¿sí? Cristo, el Espíritu le da un querer y un hacer, pero el hombre en su mente, como es natural, todo lo traduce a lo natural. Por ejemplo, todo el mundo en esta mente natural ha crecido anhelando una casa, y está bien anhelar una casa, no estamos diciendo que vamos a vivir a la intemperie, pero lo que el Espíritu está anhelando es volver a Cristo. Esa es su casa, dice la Escritura en Apocalipsis 21, que la casa es Dios y su Cristo. Entonces el Espíritu está anhelando volver a la condición que tenía en el diseño original, que era la casa de Dios en sí mismo, ¿sí? Y eso son como que el decodificador está muy natural y anhela las cosas naturales. Por ejemplo, lo que ven nuestros ojos comienza a anhelarlo la mente, lo que oye nuestros oídos comienza a alimentar al espíritu de hombre, y una diversidad de cosas, ¿sí? Pero en el espíritu anhelamos lo que Dios anhela, porque somos la misma naturaleza de Dios, ¿sí? Divina, regenerada, restablecida en Cristo. Continuamos una vez más aquí en el cuarto segmento. Gracias a Dios primeramente por la capacidad de poder oír, de poder recibir y bueno, lo que el Espíritu pues nos comparte en esta hora a través de esta plataforma televisiva, y a donde Dios tenga bien llevar esta señal que es de provecho, de verdad que es de provecho. Si estás de verdad en esa búsqueda sincera, porque hay una búsqueda hipócrita, por ahí, de apariencia, ¿sí? Por eso te digo que hay muchos simpatizantes, ¿sí? Como aficionados, pero no se ponen la camiseta de verdad. No se revisten de Cristo, de lo que ya están revestidos. ¿Por qué? Porque todavía aman muchas cosas del mundo. Y
y amar las cosas del mundo, pues es enemistad contra Dios. La gente cree que ir a cumplir una marcadita de tarjeta y meterse en un templo un domingo, un sábado, un día a la semana, cree que ya cumplió. Sí, Satanás te quiere hacer pensar eso para que continúes perdiendo el tiempo que te queda en vida y nunca formes a Jesucristo en sí mismo. Realmente es para eso que lo hace, el entretenimiento, todas las distracciones que te llevan a no tener esa búsqueda sincera, sino que se vive buscando es esto, prosperar, el dinero, las cosas, esto. Entonces el dinero ha sustituido lo que Dios en el reino nos da completamente. Porque si no tienes algo de dinero vas a decir, voy a perecer. Pero Dios te dice, no vas a perecer. Pero tú no le crees porque estás enamorado de las cosas de la tierra. Y las cosas de la tierra son temporales, las cosas que son eternas son las cosas del Espíritu. Y esta palabra discípulo es muy grande, no es un tallercito de una revista de cómo ser discípulo. No, esta palabra es más profunda, esta palabra comienza primero con la escogencia de Dios, ¿sí? Porque Jesús escogió sus discípulos, a los cuales nos iban a poner a decirles, ay, espere un momentico, voy primero a graduarme. O va, ciertas cosas, ¿no? Escogió, dice que el vulgo, o sea, sin educación, los escogió y todos dejaron de hacer lo que ellos estaban construyendo con su propia vida, sus sueños, sus anhelos, su sustento, sus familias, todo, lo abandonaron y lo siguieron, ¿sí? Para él poder formar, ¿qué era el propósito de Dios? Poder formar a 12 con la mente de Cristo, para que recibido el Espíritu pudieran obrar como Jesús en la tierra. Y eso es lo que sigue haciendo Dios. Nos da su Espíritu, ¿sí? Nos forma como discípulos, pero verdaderos, no simpatizantes, para poder obrar como Jesús en la tierra. ¿Por qué? Porque si en el primer hombre todos éramos Adán, en el segundo hombre todos somos Jesús. Eso es sencillo de entender. ¿Y cómo dice esto? Sí, camino a Damasco, Jesús le dice a Saulo, ¿por qué me persigues? Y se lo repite, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces, Saulo le dice, Señor, ¿cómo que yo te persigo? Sí, me persigue. No, yo estoy persiguiendo un grupo de hombres y de mujeres que se hacen llamar los del camino. Dice, bueno, a mí me persigues. ¿Sabes por qué? Porque es literalmente que tú eres el cuerpo de Cristo en la tierra, de Jesucristo en la tierra. Por ejemplo, mira, digamos que Jesús es la cabeza del cuerpo, ¿sí? Este es el resto del cuerpo. O sea, Jesús es la cabeza y Jesús es el cuerpo, ¿sí? Porque si, por ejemplo, alguien me toca, esta mano me está tocando a mí, pero esta mano no es la cabeza, mi cabeza está acá, pero es parte del cuerpo. Entonces, por ejemplo, si tú tienes la mente de Cristo, ¿sí? Y eres y crees por medio de la fe que eres el cuerpo de Jesucristo en la tierra, ¿sí? Entonces, si alguien te toca, está tocando a Jesús, porque Jesús es tu cabeza también, porque cabeza y cuerpo es un solo ser. El gran asesinato que han hecho todas las religiones es que le quitan la cabeza al cuerpo y caminan sin dirección del Espíritu. Entonces ponen la cabeza de un apóstol, de un pastor, de un hombre a que los dirija, ¿sí? Pero no ponen la cabeza verdadera que es Jesús, porque cabeza y cuerpo es uno solo. Por eso pide el Espíritu renovar el entendimiento, para poder entender y captar que cabeza y cuerpo es un solo ser, no es separado. Porque Dios, donde te muestra al Padre es en la mente, donde se muestra a Él es en tu mente, donde se oye Él es en tu mente. Así como Jesús podía verlo y oírlo, era en la mente renovada por el Espíritu, porque Jesús fue formado por el Espíritu Santo, porque si te engendró el Espíritu Santo, Él mismo te forma. ¿Por qué? Porque el árbol no puede dar otro fruto, ¿sí?
nadie le puede enseñar a un perro a ser perro. El perro es perro, es un animal con sus actitudes. ¿Sí? Nadie le puede decir a un árbol de mango que dé limones, porque él da lo que su propia naturaleza es. Asimismo, Jesús fue engendrado por el Espíritu, formado por el Espíritu, porque esa era su naturaleza. Y eso era lo que expresaba la voluntad del Padre. Y si tú eres engendrado por el Espíritu por medio de la fe, te sucede lo mismo. No puedes dar otro fruto que no sea el fruto del Espíritu. No hay variedad en eso. ¿Cómo enseñarle a una naturaleza a ser esa naturaleza si por naturaleza ya lo es? Entonces, si cabeza y cuerpo, ¿sí?, es un solo ser, entonces si te tocan acá, están tocando a Jesús, porque eres el cuerpo de Jesús en la tierra. Y eso es lo que Pablo entendió ahí. Uy, yo estoy persiguiendo a Jesús, entonces, qué terrible. No puede ser el Señor, ¿cómo voy a hacerle eso al Señor si Él es Dios? Entonces dijo, todo lo tengo por basura. ¿Qué tenía por basura? Desde las tradiciones de sus padres, lo que aprendió en la religión del judaísmo por Gamaliel, sus dos nacionalidades, que era ciudadano romano y ciudadano israelí, y que tenía privilegios, beneficios, que donde entraba le hacían venia, que tenía títulos, porque era el que más aventajaba a todo el judaísmo, todo lo que había aprendido. Escúchame esto, tremendo. Era el que aventajaba en la enseñanza de la doctrina judaísta en el mundo en ese momento. Y aquel apóstol que aventajaba a todos, dijo de la ley de las piedras, que era la ley de muerte y de condenación. Imagínate, renovado por el Espíritu, la verdad que alcanzó a entender. Vamos a un corte comercial y ya retornamos. Bueno, le damos gracias a Dios porque nos permite, este último segmento de este programa por el día de hoy. Esperamos que sea beneficioso, ¿sí? Recordemos que el verdadero evangelio, mi amado hermano, no te deja vivir. El verdadero evangelio viene para asesinar a tu ego, para que Jesús, tu vida verdadera, pase a vivir por ti, ¿sí? Así le metas psicólogo, le metas tranquilizante, le metas pastillas, le metas terapia, le metas meditación, le metas chakras, mantras, todo lo que quieras que el hombre ha querido sustituir el espíritu, hacer. Pero hasta que no pases por el verdadero evangelio, que es el que te lleva a sufrir dolores de agonía para que pases a muerte en tu ego, que fue formado por el mundo, por lo tanto tiene espíritus inmundos, pase a muerte y sientas esa resurrección que ya sucedió en Dios y en ti, para que sea Jesús viviendo por ti. Por eso, como decíamos, Dios vio que Adán, en la caída, con naturaleza caída, no le servía. Tenía que llevarlo a la cruz, a morir y a eliminar el pecado del cuerpo del hombre, para que sea Jesús obrando en cada uno y asimismo viviendo su propia vida Jesús en la tierra. Entonces, vivir y entender lo que el apóstol Pablo entendió, que ya no vivo yo, Cristo vive en mí, después de cierto tiempo del llamado que él tuvo, es una transición, ¿sí? Que todos ya pasamos, ¿sí? Pero tenemos que experimentarla físicamente. En lo espiritual ya pasamos, porque ya estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. ¿Qué es eso? Ya tenemos la mente de Cristo juntamente con nosotros para poder desarrollar la vida de los celestiales, porque realmente somos celestiales. Pero hay una experiencia por vivir físicamente, que es donde tú compruebas por experiencia propia, porque entendimiento no es conocimiento. Conocimiento es conocer, aquí información, y entendimiento es entender
por experiencia propia todo lo que el conocimiento te dijo. O sea, el conocimiento te dice, con un solo sacrificio nos hizo perfectos para siempre. Y el entendimiento te hace ver, sentir y palpar que tú eres perfecto, que eres limpio. ¿Sí? Yo lo santifiqué, dice el conocimiento. Sí, la conciencia de Dios dice, yo lo santifiqué, pero el entendimiento, que es una experiencia propia, te hace andar santificado. Entonces, ¿cómo compruebas eso? Pues que vas por ahí y ya no tienes los deseos que tenías antes con la naturaleza caída, sino ya tienes los deseos del Padre. Hablas verbo Jesús, compartes la palabra, compartes lo que tienes para compartir, todas las cosas las pones en común a los hermanos, y comenzamos a vivir una vida diferente, la verdadera vida, porque realmente la vida del mundo no es la vida, es una vida caída, un infierno, ¿sí? Por más dinero que haya es un infierno. ¿Por qué? Porque de nada le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma. Y el don de Dios no se compra con dinero. Recuerda esto, que vienen y ven a los apóstoles haciendo prodigios, señales y milagros, poder de Dios manifestado, y le dice un adivino, les dice, mire, yo les compro el poder que ustedes tienen, tómense, lo compro. Y le dice el apóstol, que el dinero perezca juntamente contigo. Entonces todo aquel que está pagando por milagros, que cree que usted pone 20 y Dios le da 40, o usted pone 200 y Dios le da 2000, eso no es de Dios. Eso es Satanás, el espíritu de ambición en aquel hombre que te saca la platica así. No es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene todas las cosas en común. El Espíritu Santo no tiene el egoísmo que tiene el mundo. Toda raíz, todos los males es el amor al dinero, y ese amor al dinero hace que alguien se esté muriendo y necesita una medicina y no se le puede dar de voluntad, sino que le dice, le vale tanto, a pesar de que esté en esa condición. A veces Dios utiliza herramientas por ahí, gente que se deja usar, se deja tocar y le colaboran, pero usted va comúnmente a necesitar algo y le toca pagarlo al precio que le pidan. En cambio, por ejemplo, esta iglesia original que comienza llena del Espíritu, comenzaron a tener todas las cosas en común, vendían las cosas y el que tenía necesidad se la cubrían, sin esperar nada a cambio. Lo daban porque eran su misma naturaleza, su mismo cuerpo, eran uno con Dios y todos eran uno con Dios y todos tenían las cosas en común. Y no tiene nada que ver con política. El hombre aprovechó esas cosas para decir que, no, eso significa tal rama en la política. No, Dios no es político, ¿sí? Dios no tiene ni un pelo de político, ni de religioso, ni patrón del sistema económico. Que sí, que se necesita para la obra de Dios los recursos, sí se necesita, ¿sí? Se necesita, es verdad, se necesita. Es más, él tuvo que pensar en una logística para 12 discípulos, 12 desayunos, 12 almuerzos, 12 cenas, si fuera en ese tiempo. No sé en ese tiempo si se comía 2 veces o una. Pero vestido, zapatos, hospedaje, ¿sí? Toda esa logística Jesús la pudo cubrir sin pedir dinero. ¿Por qué? Porque le colaboraban con el ministerio, veían que era poder de Dios y Dios, pues, mire, apoyémoslo. Pero él no malgastó en algo del mundo, él lo hizo todo a causa de la obra del Padre. Entonces, hay mucha diferencia con hoy, ¿sí? ¿Por qué? Porque te manipulan, te amenazan, todo eso, y te usan hasta la palabra para poder sacarte tu dinero, para esclavizar tu tiempo, con la excusa de que Dios vive en templos, y Dios no vive en templos, Dios vive en ti, tú eres el templo. Y baja la pata de un hombre con doctrina de hombre que está engañado y está engañándote y está engañando a todos, porque no ha renovado el entendimiento, porque todo lo que se dice desde un púlpito físico se puede cuestionar. ¿Por qué? Porque
se está diciendo dentro de una obra hecha por mano de hombres, ¿sí? Entonces se puede cuestionar, tiene que estar muy despierto en el espíritu para oír de verdad si viene de parte de Dios, ¿sí? Entonces, en Dios tenemos que pasar en ser enseñados en sí mismos, ¿sí? En sí mismos. El Espíritu comienza a enseñarnos. Él dijo, nos recordará todas las cosas. Él conoce lo más profundo de Dios, o sea, nos puede enseñar lo más profundo de Dios. En sí mismo, la meditación de la palabra en todo tiempo, ¿sí? Para poderse discipular, obviamente, alguien nos puede ayudar, pero también el Espíritu te puede discipular, porque es un conocimiento el cual Dios ha abierto para todos, no es un conocimiento que se compra, que se vende, que está cerrado, no, el velo está roto y fue roto de arriba a abajo.